¿Cómo están compañeros? Espero que estén muy bien. Les voy a grabar un par de videos para que veamos algunos temas sobre la formulación y evaluación de proyectos. En primer lugar, como ya habíamos hablado en clase, un proyecto se define como una solución inteligente a un problema. Definámoslo así. Proyecto sería solución inteligente a un problema. Por ejemplo, está el proyecto de profesionalización. ¿Qué significa eso? Que es una solución a un problema. ¿Cuál es ese problema? El profesionalizar docentes. Y entonces, ¿cuál es la solución? El crear un convenio con Universidad Galileo, crear mallas curriculares, contratar a docentes específicos de cada una de las áreas y promocionarse para que entonces los docentes, que son parte del problema de profesionalización, puedan salir del mismo. ¿Sí? Entonces todos los proyectos son soluciones inteligentes a problemas. Sin embargo, no es nada más de plantear un proyecto como tal, sino que lleva partes específicas. No sé si han visto esto, es casi que un cliché de... Incluso se usa en películas y eso, que miramos que tal proyecto y se presenta un gran documento, una Biblia entera. Bueno, en sí es eso, porque el proyecto tiene que estar debidamente documentado. Entonces nosotros vamos a aprender a documentar aquí lo que es un proyecto. Si logramos hacer de manera adecuada todo lo que es la documentación, entonces el proyecto que se va a ejecutar, que en este caso sería la realización de una participación en algún medio como la TV, o algún equivalente de acuerdo con esta enfermedad que tenemos acá, esta pandemia. Entonces, si lo logramos hacer bien, significa que nosotros planteamos muy bien el proyecto, o sea, hicimos todas y cada una de sus partes y por lo tanto la gente lo va a entender, la gente lo va a poder comprender la magnitud del mismo y va a ver el beneficio de dicho proyecto. En este caso, va a ver el fruto, perdón, sería ver el fruto de lo que se realizó. En este caso, el concierto, ¿verdad? Esta proyección por medio de la TV. ¿Cuál es el fruto, por ejemplo, del proyecto de profesionalización? Cuando miramos docentes graduados que han subido su estatus incluso, que han sido contratados, que han mejorado su modo de vida, porque ahora tienen más calidades que ofrecer. Ya hay una universidad que les avala el área en la cual trabaja. Entonces, solo es una pequeña introducción a lo que es un proyecto. Muy bien. Pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el planteamiento del problema. Como les decía, los proyectos tienen sus partes. Entonces, una parte esencial de los proyectos es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Tal como lo dice el nombre, no voy a decir plantear el problema porque sería redundante, sería describirle a las personas el problema. ¿Por qué? Porque un proyecto tiene que tener un problema. Si no hay un problema, ¿para qué estamos planteando una solución? Que eso es el proyecto. Entonces tenemos que tener muy delimitado lo que es el problema. ¿De qué problema se trata? En este caso, vamos a tomar como ejemplo el problema del COVID-19. Yo sé que es un tema que lo escuchan diario a cada segundo y que ya están hartos de él, pero tenemos que tomar en cuenta lo que está a nuestro alcance, tenemos que contextualizar todo para que de esa forma, al comprender las situaciones, los conceptos científicos, tengamos la capacidad de plantear eh, todas estas herramientas a nuestras necesidades específicas, en este caso al proyecto que estamos realizando en este curso. Muy bien. El planteamiento del problema, en primer lugar, se escribe como un documento plano. ¿Qué significa eso? O sea, no vamos a poner planteamiento del problema y dentro del planteamiento tal título, ahora tal otro título. No, se escribe como un solo documento. Y todo ese documento va a tener implícito algún tipo de organización, va a tener algún tipo de organización y cada una de esas partes nos va a describir o va a narrarnos ciertas situaciones que son necesarias al momento de hacer este planteamiento.
Cabe destacar que el planteamiento del problema no tiene como que un estándar de que digamos, tiene que ser de 500 palabras o de una hoja carta más 3/4 que llegue hasta no sé cuántas pulgadas de largo de la hoja. No, o sea, es algo muy a discreción. Hay algunos planteamientos que son incluso de media página. Posiblemente este no sea nuestro caso porque si se dan cuenta el problema que estamos describiendo en nuestro proyecto no es así nada más tan pequeñito. Trata sobre la falta de cultura que han tenido los estudiantes y la falta de conocimiento de la música nacional, etcétera, que no se puede escribir en un parrafito pequeñito. Tampoco podemos decir que no se alargue. Hay algunos planteamientos de problemas de hojas de una vez. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del problema y de cómo lo vayamos redactando nosotros, de la información que tengamos y que sea necesaria presentarle a las personas o a quienes van a estar beneficiados o al menos van a expectar nuestro problema, de esa forma se va a realizar. Sin embargo, sí va a ser un documento plano. Muy bien. Va a tener las siguientes partes. En primer lugar, va a contar con antecedentes. Luego, va a contar con lo que es la caracterización. Y por último, con la proyección del problema en el futuro. Esto no significa que nosotros pongamos de título planteamiento del problema, subtítulo antecedentes, tal, siguiente caracterización. No, así no se hace. O sea, estas partes, como decía anteriormente, se van a repetir o se van a ir poniendo de forma implícita. Todo el documento que vamos a ver va a tener todas estas partes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. En cuanto a los antecedentes. Los antecedentes, más que todo, nos van a describir el origen. Al hablar de origen estoy diciendo que de repente hay documentación adecuada que demuestre, por ejemplo, si yo estoy hablando del COVID, según los registros del Ministerio de Salud de China, de la provincia de Wuhan, se dice que tal paciente llegó tal fecha y que desde ahí se empieza a registrar una nueva enfermedad, por ejemplo. Si de algún modo hubo algún intento de solución, porque eso es importante. De pronto ya hubo otros proyectos que tal vez por X y razón no cumplieron con lo que se debía hacer y no fueron una solución óptima, pero es necesario que lo describamos. Entonces, bueno, esto lo vamos a poner como ejemplo. Pero entonces, la primera parte serían antecedentes, describir el origen, intento de solución. Es importante aquí con esto, lo que es la bibliografía. No podemos poner, es que la abuelita de la cuñada de mi novia dijo tal. No, o sea, aquí tenemos que trabajar ya sea con fuentes bibliográficas como libros, enciclopedias, noticias o incluso actores sociales, es decir, personas que sí se les haya tomado su testimonio. Pero no podemos simplemente poner es que este fenómeno o esto surgió así, ya está, y no lo vayamos a respaldar, porque entonces no tendría peso lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, siguiente parte sería la caracterización. La caracterización, como su nombre lo dice, nos va a decir qué es el problema, es decir, de qué trata el problema. Bueno, en el caso del COVID yo diría, por ejemplo, es una enfermedad que ha sido producto de la mutación del virus SARS y el virus COVID, creo que así es, 2. Y por lo tanto surge un nuevo patógeno del cual no hay ninguna cura. Y el asunto es que las personas contagiadas pueden ir respondiendo a la sintomatología de una forma benigna o de una forma no benigna, por lo que hay un porcentaje que si bien es bajo, existe y que es de personas que fallecen porque aún no hay una cura y es altamente contagioso. O sea, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a describir el problema, ¿sí? Y por último viene la proyección del problema en el futuro, es decir, cómo evolucionará. Cómo evolucionará. Por ejemplo, entonces este problema se prevé según X y fuentes que, por ejemplo, el COVID-19
se prevé que el COVID-19 esté presente en la población y haya rebrotes, si no bien tan fuertes como el que hubo a finales de 2019 e inicios de 2020, sí algunos rebrotes significativos. Y se prevé que de 1 año a 2 años haya una vacuna o al menos alguna cura efectiva para que ya no sea tan devastador el efecto de dicho virus. Entonces nosotros, de acuerdo con estudios, algunas proyecciones que se hagan para el futuro, yo no estoy hablando aquí de Nostradamus, ¿verdad? O sea, algunos estudios de expertos, porque los expertos estudian, por ejemplo, el COVID lo han estado estudiando en base a, por ejemplo, la epidemia SARS que hubo en 2002-2003, o incluso otras epidemias así a nivel mundial, o pandemias, mejor dicho, que se han dado a lo largo de la historia del ser humano, como por ejemplo la famosa peste negra. Entonces, de acuerdo con esos registros a comportamientos matemáticos, por ejemplo, el COVID tiene un comportamiento matemático exponencial, de acuerdo con toda esa información científica histórica, ya los expertos hacen una proyección. De acuerdo con los datos que hubo en Italia, que en febrero fue el pico máximo, se prevé que para América Latina va a ser a finales de abril, inicios o mediados de mayo. Incluso otras proyecciones, según tales y tales medios o expertos, dicen que puede ser a inicios de julio. ¿Sí me comprenden? De eso se trata esto. Muy bien, ya que tengan claras estas partes, ya podemos nosotros como que plantear un pequeño planteamiento del problema, valga la redundancia. Entonces, planteamiento del problema. Una recomendación que yo les voy a dar para redactar, y que al menos a mí me sirvió mucho cuando hice tesis y eso, es que cuando nosotros nos pongamos a redactar, no empecemos así de cero. Bueno, yo digo que yo voy a empezar. Hola, buenos días, mundo. No, lo que yo tengo que hacer es que primero me debo sentar, si estoy yo solo o con mi grupo, al menos en mi reunión de Zoom o la que yo haga con mi grupo virtual en estos momentos, y poner ideas principales. Y en base a las ideas, ir desglosando e ir redactando. Y estas ideas van a surgir de acuerdo con la estructura de lo que estemos redactando. En este caso, paso 1, ¿qué haría yo? Yo pondría, y lo voy a poner así con 2 slash, para que vean que es como un comentario que luego voy a borrar. Voy a poner la estructura del planteamiento. ¿Qué estructura tiene? Ah, bueno, tiene antecedentes. ¿Qué otra parte tiene? Ah, tiene caracterización. Y por último, se me olvidaba, tiene proyección del problema en el futuro. Ya que yo tenga esas partes, yo sé que en base a ellas voy a redactar. Bueno, ¿qué ideas puedo tener yo o puedo aportar yo en base a antecedentes? Muy bien. A ver, primera idea. Obviamente esto no lo voy a escribir de esa manera, pero ya teniendo esas ideas ya empiezo yo a redactar. Muy bien. En cuanto a ideas, bueno, yo tengo que saber el origen. ¿Cómo se originó? Entonces, podría poner acá, origen por ingesta de alimentos no comunes y no bien cocidos. Por ejemplo, esa es una. Bueno, entonces esa es una idea que tengo, que voy a hablar de que su origen es por la ingesta de alimentos no comunes y no bien cocidos. ¿Qué otro origen puede ser? Existen, ¿o qué otra idea? Perdón, teorías conspirativas que dicen que el virus fue criado, Bill Gates lo creó, yo qué sé. Bueno, solo este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra idea puedo tener aquí? Aparte, entonces eso sería origen de su existencia en teorías conspirativas, por ejemplo. Origen, no sé qué me pasa. Origen, perdón. Otra idea que pueda tener, otra idea de origen, origen de explicado en profecías. Nostradamus, Apocalipsis, libro de Daniel, no sé, etc. Todos son ejemplos. ¿Alguna otra idea que yo tenga acerca de los antecedentes? Bueno, no son ideas estas, prácticamente sería como que lo que tengo que escribir. Impacto en China, Europa
y a menos. Entonces yo voy a ir como que teniendo una pequeña línea del tiempo, o sea, describir. Una última cosa, por ejemplo, intentos de solución. Por ejemplo, vacuna, o del equipo del PhD, o del doctor Jacob Glanville, vacuna en Reino Unido, etc. Bueno, ya tengo aquí las ideas. Yo de esto voy a hablar. De aquí ya no me pierdo. Ay, perdón. Ya que tengo eso, entonces empecemos a desarrollar la idea. Primera idea. Bueno, origen e ingesta. Entonces, en primer lugar, aquí sí empiezo a redactar, pero ya tengo yo de dónde redactar. Vamos a empezar aquí con el origen de la ingesta en alimentos. La voy a poner acá en rojo para que veamos la idea que estamos trabajando ahorita. Muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Entonces podría ser una pequeña introducción. Eso ya no es cosa del otro mundo. Eso ya lo hemos hecho desde que estamos en base. El problema del COVID-19 ha convulsionado al mundo entero, en especial a la economía mundial. 1. Las bolsas de los diferentes países han caído a niveles más bajos incluso que los vistos en la Gran Depresión de 1929. Esto ya pongo yo mi referencia, ¿verdad? Según el New York Times, por ejemplo, del año 2020, yo qué sé, por ejemplo. Bueno, ya tengo más o menos una pequeña introducción. Vamos a la primera idea. Voy a quitarle un poquito el zoom. Esto lo hice para que lo miráramos acá, pero si no también lo vamos a perder. Bueno, ingesta de alimentos. Bueno. Existen muchas explicaciones sobre el origen de esta enfermedad. La más aceptada y que incluso la OMS advirtió en 2002 y 2018, esto según PubliNews del año 2020. Estoy enterado de que ustedes ya llevaron un curso de técnicas de investigación o de algo así. Entonces supongo que ya más o menos manejan el APA. Si no, vamos a ver cómo solucionamos eso, porque esta es pura anotación APA. Bueno, aquí están implicaciones sobre el origen de esta enfermedad, la más aceptada y que incluso la OMS advirtió en 2012 y 2018, según esta fuente, es que surge por medio de un contagio. No tengo presente la palabra, es una palabra técnica, algo, no sé, pero yo voy a poner así un poquito más coloquial esto. Surge por medio de un contagio a través de la ingesta de alimentos, como específicamente carne, de animales contaminados, ya que el virus se encuentra... Uy, ¿qué pasó aquí? Se trabó mi Word, vamos a esperar acá. Sí, aquí está. Regresó. No sé qué pasó, lo siento. Bueno, ahí está. Perdón. Ay, no, qué mal. Bueno. Existe de alimentos, específicamente carne de animales contaminados, ya que el virus se encuentra en el ambiente y cambia de portador sin necesidad de infectar y matar, y por lo tanto no cocinar bien la carne de animales provoca el contagio directo en el consumidor, es decir, el ser humano. Bueno, miren, aquí ya desarrollé esta idea. Si se dan cuenta, miren ya lo que escribimos solo de un saludo y la primera idea. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya terminamos esta primera idea. Tal vez solo para terminar esta idea.
vamos a hablar de los animalitos estos. Se le atribuye esta transmisión directa a los murciélagos, que son, según expertos, portadores del virus, los portadores naturales del virus. Bueno, muy bien. Punto y aparte. Terminé esa idea, me paso a mi siguiente idea. Le voy a bajar el zoom de todo modo porque si no nos vamos a perder. Es que yo empecé así porque eran poquitas ideas las que tenía, pero miren, ahora poco a poco vamos a ir mostrando acá. Bueno. Siguiente idea sería origen de su existencia en teorías conspirativas. Entonces vamos a desarrollar un poquito esta idea, ¿verdad? Bueno, ahora toca esta idea, muy bien. Vamos a tratar de poner. Origen de su existencia, muy bien. Sin embargo, otras teorías un poco más atrevidas atribuyen el origen de este virus en el ser humano a planes macabros de algunas potencias mundiales para dominar el mundo. En el 2015, Bill Gates hizo un comentario alusivo a una pandemia como la que vivimos actualmente, por lo que algunos expertos afirman que su origen está dado en un laboratorio. Bill Gates financia diferentes proyectos de salud que conllevan manipular patógenos tales como el SARS o alguna cepa o alguna sola cepa. No nos vamos a defender. Punto. Bueno, si se dan cuenta aquí hacia grandes rasgos, agarré esta otra idea. Bueno, ya la redacté. Si se dan cuenta, miren cómo van. Solo ese par de ideas ya lo que redacté yo. Miren. Este es mi planteamiento del problema. Empieza aquí y todavía voy en los antecedentes. Miren. Muy bien. Ahora, algunas otras profecías. O sea, yo pongo esto, es un poquito irónico incluso, pero es necesario porque así nosotros como que lo entendemos bien cómo hacer esta reacción. Algunos profetas de la antigüedad, tales como Michel de Nostradamus, según algunas interpretaciones, predijeron para el año 2020 una gran crisis a nivel mundial en cuanto a economía, lo que se relaciona directamente con el impacto del COVID-19 en el mundo. Libros como Daniel y Apocalipsis, en sus capítulos, por ejemplo 7 y 13 respectivamente, hablan de que en el fin de los tiempos habrá pestes tales como COVID, por ejemplo. Solo es por poner. Bueno, digamos ya desarrollamos esta idea y si se dan cuenta ya va tomando mucha más forma nuestro planteamiento del problema. Aquí muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito ya de su impacto en China, Europa, porque esto es parte de los antecedentes, o sea, China, en la región de Wuhan, yo creo que se escribe así, desde octubre de 2019 reportó casos de una nueva neumonía, la cual un epidemiólogo
no tengo presente el nombre, lo siento, describió como una mutación nueva y que, por lo tanto, carecía de una vacuna. Fue hasta diciembre de ese año que China dio a conocer al mundo dichos casos, y para entonces se había contagiado gran cantidad de su población. Ahora vamos a describirlo más. Gracias a ello, en Europa, especialmente en países como España e Italia, se reportó gran cantidad de contagios y muertes. Aquí pueden poner números, porque yo no tengo presente eso, pero solo es para que veamos. En el mes de febrero y marzo, dándose ahí el pico de la enfermedad. Actualmente, en Estados Unidos se está viviendo el pico de dicha enfermedad, esperando que, según, y aquí ponen algunas fuentes bibliográficas, por ejemplo, Prensa Libre, se llegue a dar en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica para finales de abril y mayo, por ejemplo. Bueno, lo estoy resumiendo demasiado porque, como ustedes se están dando cuenta, al hacerlo de esta manera, las ideas surgen y surgen y surgen, y entonces tenemos una guía para estar redactando y realmente no se siente lo que estamos haciendo. Miren cómo vaya nuestro planteamiento. Empieza aquí el planteamiento, miren, ya llevamos 3 hojitas, 4 casi. Siguiente, por último, en los intentos de solución. Vamos a hablar, por ejemplo. No obstante, vamos a hablar de esta idea de la vacuna. Profesionales como el PhD, Jacob Glanville, han propuesto soluciones a mediano plazo para como una cura inmediata que posiblemente se distribuya en septiembre de 2020 para mitigar los efectos del COVID-19 en la población. Algunos otros, y aquí por ejemplo ponemos Prensa Libre, o sea, la fuente, en equipos grandes, en equipos de epidemiólogos e ingenieros genéticos, proponen una vacuna experimental que ya está probándose y que, de tener resultados positivos, se estaría presentando en aproximadamente 9 meses para ser masificada y así lograr vencer el flagelo de la enfermedad. Digamos que ahí dejamos esta idea. Si se dan cuenta, miren todo lo que hicimos solo de la parte de los antecedentes. Miren, si lo leyéramos todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque fuimos atando las ideas.
problema del COVID-19 ha convulsionado al mundo entero, en especial a la economía mundial. Es una pequeña introducción. Bolsas de diferentes países han caído a niveles más bajos incluso que los vistos en la Gran Depresión del 29. Existen algunas explicaciones del origen de esta enfermedad, la más acertada, que incluso la OMS advirtió en 2012 y 2018, que surge por medio de un contagio a través de la ingesta de alimentos, específicamente de animales contaminados, ya que el virus se encuentra en el ambiente y cambia de portador sin necesidad de infectar y matar, y por lo tanto no cocinar bien la carne de animales provoca el contagio directo en el consumidor, es decir, el ser humano. Se le atribuye a esta transmisión directa a murciélagos y habla un poquito de los murciélagos. Sin embargo, otras teorías, habla de otras teorías, y en 2015 Bill Gates hizo tal comentario, algunas profecías o interpretaciones de las mismas, y de ahí habla un poquito de Wuhan. Y aquí ya, después de que leamos, podemos ir agregando, por ejemplo, en China, en la región de Wuhan, donde se consume carne de animales exóticos, murciélagos, perros, gatos, ratas, entre otros. Por ejemplo, aquí podemos ir agregando. Desde octubre de 2019 reportó casos, tal, fue hasta diciembre, de ahí actualmente en Estados Unidos, no obstante, profesionales. Bueno, si se dan cuenta, hicimos toda esta parte. Podríamos seguir con caracterización y proyección del problema en el futuro. Sin embargo, si ven esto, ahí estamos planteando el problema. O sea, ahí prácticamente ya tengo la parte de antecedentes. No puse ningún subtítulo, pero miren, mi planteamiento del problema está bastante explicado. Caracterización. Digamos, es una práctica chiquita. Hagamos un ejemplo. ¿Qué ideas puedo poner? Bueno, ¿qué es? Entonces, explicación científica. ¿Qué tenemos de la explicación científica? Esta es mi idea. Por ejemplo, es una mutación de SARS con CoV-2, que es una cepa de COVID, por ejemplo. ¿Qué otra explicación hay acerca de esto? Su comportamiento es exponencial. ¿Qué otra caracterización puedo poner? Que no hay cura, por ejemplo, actualmente, y existen rebrotes. ¿Alguna otra? Bueno, solo dejemos estas tres, si no, nunca vamos a salir de estas ideas. Bueno, entonces, vamos a empezar con la primera idea. Solo que le voy a quitar el color rojo, que no me gusta escribir con rojo. Bueno, ahí estamos. Entonces, en la explicación, por ejemplo, vamos a desarrollar la primera idea, explicación científica. Según ingenieros genéticos y epidemiólogos, entre otros profesionales, el COVID-19 es una mutación de dos importantes cepas del virus, el virus SARS, que provocó una gran epidemia en 2002-2003, y un tipo de coronavirus, ya una clase de virus, tal como los filovirus, por ejemplo, denominada CoV-2. Posiblemente, no, mejor no es posiblemente, estas mutaciones suelen darse, bueno, aquí podemos poner, por ejemplo, fuentes. Digamos que esto lo sacamos de New York Times también. New York Times, no sé, algún artículo ahí. Esos solo son ejemplos de cita. Estas mutaciones suelen darse en la naturaleza gracias a mecanismos de adaptación de los organismos. Por ejemplo, vamos a citar Darwin, algo de Darwin, ahí que habló del origen de las especies, yo creo. Bueno, por lo tanto, se le
da la caracterización de pandemia en enero de 2020 y se le denomina oficialmente como COVID-19. Si se dan cuenta, aquí estamos caracterizando, o sea, aquí ya las personas saben qué es el COVID-19. Ya explicamos esta idea. ¿Qué más sigue? Comportamiento exponencial. Solo vamos a cambiar el color de esto. Negro. Gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de esto. Según se ha observado, el virus tiene un comportamiento exponencial. Esto, según las matemáticas, significa que su población inicial puede duplicarse e irse multiplicando por sus potencias. Es decir, un ritmo demasiado rápido. Día 1 igual 2, día 2 igual 4, día 3 igual 8, día 4 igual 16, día 5 igual 32, etc. Eso es por poner un ejemplo. Esto según el libro de álgebra de Sullivan, por ejemplo. Y por ende se sale del control de mecanismos epidemiológicos y de contención de los sistemas de salud. Punto. Por lo tanto, esto explica por qué los sistemas de salud no se dan abasto en... No se dan... No, dejémoslo ahí, es demasiado lo que se pone. No, dejémoslo ahí, ahí está. Vale. De ahí seguimos con la última idea, es demasiado. Actualmente no hay cura, ¿verdad? Lo anterior se agrava con el simple hecho de saber que aún no se tiene una cura definitiva de la infección, por lo que las personas infectadas, aunque sea en un porcentaje bajo, tienen una probabilidad de morir por la ausencia de una vacuna o un tratamiento inmediato al virus. Digamos que ahí ya puse, hay los rebrotes. En lugares donde se ha dado de alta a algunos pacientes, como el famoso futbolista Dybala, yo creo que así se escribe, esto según, ¿cómo se llama? ESPN 2020, no sé, solo es un ejemplo. Han vuelto a dar positivo en la prueba gracias a en la prueba luego de haber tenido un resultado negativo y una aparente recuperación. Si se dan cuenta, que estamos viendo, podríamos tener más ideas. Entonces ya puedo hablar yo aquí, por ejemplo, de otra idea que sería la prueba del COVID. Esta sería otra idea. Aquí también se me olvidó, en cuanto a esto, lo exponencial, podría poner también la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad del virus es muy baja, un 1% aproximadamente. Es un ejemplo. Prueba del COVID. Se han desarrollado pruebas que en un margen de 45 minutos diagnostican
la presencia del virus. La más común es por medio del hisopado. Bueno, no obstante, se están desarrollando pruebas por medio de saliva. Bueno, si se dan cuenta, ya hicimos un montón de este planteamiento. Miren. Ya tenemos 2, 4, 6, 7 hojas de planteamiento. Y todavía falta la última parte. Ya no la voy a terminar porque yo siento que aquí ya tenemos la idea de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué nos va a quedar de hacer ahora? Ya que tenemos definido nuestro problema, bueno, vamos a hacer grupos y vamos a realizar nuestro planteamiento del problema para que este día sábado 2 de mayo dejemos terminado dicho planteamiento. En la descripción de la actividad de este día les voy a dejar un enlace a un documento en Google Drive para que en vivo, en tiempo real, podamos ir redactando y yo pueda ir diciéndoles cómo va nuestro planteamiento. Si de pronto yo les aporto alguna idea, ustedes también me van a aportar ideas, vamos entre todos corrigiendo y dejando nuestro planteamiento terminado como tal. Les agradezco mucho su atención.